de que hay un tema ganador, y todo este tema que tiene que ver con el fin de los tiempos, las señales del fin de los tiempos, que cuando cae el asteroide, si cae, no cae, qué va a pasar. Bueno, voy, que no estaba previsto, porque este es un tema que se va a manejar el día de mañana, pero voy a dar un ángulo. Ese ángulo tiene que ver con los refugios. ¿Cuántas creen que están preparadas para que las dejen entrar en los refugios? Para que tengan como esa condición, porque el alma es como el pasaporte. Según el estado del alma, pues es el pasaporte. El alma, el estado del alma, estado de gracia, estado de obediencia a la Santísima Virgen María. ¿Qué tanto sigues a la Virgen? ¿Qué tanto entrarás en los refugios? ¿Qué tanto obedeces a la Virgen? ¿Qué tanto entrarás en los refugios? Entonces el tema de los refugios llama la atención, ¿verdad? Estoy haciendo un búnker a 100 metros bajo la tierra, comida para cualquier cantidad de años. Muy bien. ¿Y cómo estás segura de que ese es el refugio que Dios quiere? ¿Cuál es el refugio? Entonces es un tema que se habla bastante. Hay purulan muchos mensajes de la Virgen sobre ese tema, que si de esta forma, que si de esta otra forma, que si así, que si asado, que usted tiene que hacer esto, que para allá, que para acá. Entonces, pues se habla bastante de esto. Pero vamos a hacer primero un poco de oración. Vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos equivoquemos lo menos posible, ¿verdad? Amén. Porque si no lo invitamos, pues ahí sí que pues nos equivocamos. Entonces vamos a invitar al Espíritu Santo para que a todos nos pueda iluminar hoy y todos podamos aprender, porque Él es el que sabe y nos conduce a toda verdad. Es la unción verdadera, el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, por medio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Hay unas referencias en la palabra de Dios, y este es un ángulo, un enfoque que resulta novedoso porque no se ve, no se aprecia de esa forma, y es que en el Antiguo Testamento, ante la adversidad, persecución, dificultad, Dios le estableció al pueblo de Israel ciudades de refugio. Y están en el Pentateuco, mayormente se desarrollan, y también en otros escritos del Antiguo Testamento, como por ejemplo el libro de Josué, mayormente en el libro de Josué, Números, Crónicas, etc. Entonces, bueno, vamos a entrar a mirar, interesante, vamos a ver. Las ciudades de refugio bíblicas, las cuales son prefigura de lo que serán o que apuntan hacia lo que son los refugios del fin de los tiempos. Entonces, en aquel momento se nos hablaba de unos refugios físicos, ciudades a las que podíamos huir.
todo este lenguaje que hoy recogemos en el Antiguo Testamento es una prefigura, como dije, por tanto apunta a algo que ya más adelante vamos a ver en el Nuevo Testamento, que son los dos sagrados corazones de Jesús y de María por excelencia. Y por tanto, así como los profetas, los caudillos, los reyes, todo esto era prefigura de la persona de Cristo. De igual forma, entonces, estas ciudades son prefiguras que apuntan a la forma como Dios protege, guarda y cuida a su grey, a su pueblo. Entonces tenemos, las ciudades de refugio bíblicas eran 6 ciudades, eran de acuerdo al Antiguo Testamento. Hacia el oeste quedaban Quedes en Galilea, Siquem en la montaña de Efraín. Esas son las del oeste. La del sur era Hebrón, y las del este, en Transjordania, Becer en la planicie de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Bueno, entonces ahí tenemos estas 6 ciudades de refugio que estaban orientadas hacia el oeste, hacia el sur y hacia el este. Nótese que ninguna había hacia el norte. Todas estaban hacia estos 3 puntos cardinales, menos hacia el norte. Vamos a ver el significado de acuerdo a la etimología de lo que cada una de estas ciudades significa, y de ahí vamos a sustraer el sentido de cómo podemos entender hoy estas ciudades de refugio. Si realmente es meterme con una suerte de complejo de avestruz bajo la tierra, o en qué sentido es que yo puedo entrar en la protección de Dios, en el refugio de Dios. Muy bien, vamos a ver ustedes los significados. La primera que vamos a ver, que es la que se nos menciona acá, es Quedes en Galilea, que es una de las que está hacia el oeste. Quedes en Galilea. ¿Qué significa Quedes? Esto es con Q de queso. Quedes. La expresión en el arameo es Kahadech. Significa que tiene que ver con consagración. Está el Nazar y el Kahadech. Es interesante que la primera ciudad de refugio que se nos presenta está asociada con la consagración. Interesante. Porque Kahadech son 2 niveles de unión con Dios en el lenguaje arameo del Antiguo Testamento. Y ya sabemos que todo el Antiguo Testamento apunta, ¿verdad?, hacia el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es prefigura que apunta hacia el Nuevo Testamento, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces la palabra Kahadech significa consagración, y Nazar es una consagración más profunda, pero no puedes llegar al Nazar si no partes del Kahadech. Entonces el Kahadech es esto, es los primeros desvinculamientos, cortes, secciones, donde Dios va rompiendo y me va separando del mundo. Es un primer nivel donde Dios, en su gracia, en su misericordia, me va separando, y yo voy caminando a una vida de virtuosidad, santidad, obediencia, pureza, las virtudes de la Virgen María, si lo quiere ver así, ya desde el punto de vista del corazón de la Virgen. Entonces este Kahadech es como esos primeros pasos que damos en la vida, donde yo voy dejando vicios, malas costumbres, malos hábitos, y me voy caminando, voy haciendo un proceso de cambio, de metanoia, cambio, viraje,
y voy cambiando, voy transformando y voy dejando. Entonces esos son los primeros pasos. Si lo queremos ver desde el punto de vista de la primera iglesia del Apocalipsis, que de acuerdo a los padres que estudian el Apocalipsis, son 7 tiempos, 7 iglesias, capítulo 2, capítulo 3 del libro de Apocalipsis, para los que quieran ir al libro de Apocalipsis. Entonces son 7 iglesias y son 7 tiempos. Cada iglesia es un tiempo. Entonces ahorita nos encontramos en la iglesia de Esmirna, la última es la Odisea. Entonces, en la primera iglesia, que es la de Éfeso, que fue la primera iglesia que hubo, el Señor nos llama a que retomemos el primer amor. Es decir, ese primer amor se refiere a esos primeros pasos que vamos dando hacia Dios, donde yo me siento entusiasmada, animada, y voy dejando las cosas malas. Ok, entonces es un primer nivel de sumergirme en el agua del arrepentimiento, de la conversión, del cambio. Hasta ahí. Después viene el Nazar, que es un desprendimiento definitivo. Es ya asociado en el lenguaje de la consagración de la Virgen como el totus tuus, ya es la entrega total. Primero hacemos como una entrega parcial y después Dios me exige más. Dios es exigente, Dios es celoso, ¿sí? Dios te cela con celosidad para Él, para Él. Interesante esto. Hay mujeres que sufren mucho porque aman más al marido que a Dios. Por eso sufren. Porque aman más al marido que a Dios. Tú eres primero de Dios antes que de tu esposo. Y este es un tema tremendo y tiene que ver con la consagración, por cierto. Tiene que ver con la consagración. Porque la unión al corazón de la Virgen es eso. Es darle el primer lugar a Cristo. Y después que le das el primer lugar a Cristo desde el corazón de la Madre, entonces tu esposo va a tener un lugar, como no, pero lo vas a amar desde la fuerza de Cristo y no desde la fuerza limitada de tu propio corazón. Porque cuando amas desde la fuerza limitada desde tu propio corazón, eres celosa, fastidiosa, vengativa, chismosa. ¿Sigo? No, ustedes saben ya el resto de la historia. Muy bien. Y obstinas y cansas a tu esposo. Entonces, ese es el tema. De la consagración también tiene que ver con esto. Muy bien. Entonces, esto tiene que ver. La palabra Kedes, que es Kahadesh, es lugar santo y sagrado, santuario, significa eso. Entonces, el primer sentido, significado etimológicamente de la primera ciudad de refugio que Dios le da a los israelitas hacia el oeste, ¿sí? Oeste, es Kahadesh, que se pronuncia Kahadesh, pero se escribe Kedes, muy bien. Y significa lugar sagrado, santo. Entonces ya nos va dando a entender que no es un tema, hoy lo entendemos, que no es tanto un lugar físico, sino un estado de santidad y de consagración, donde es un estado sagrado, santo, puro. O sea, ya el tema que vamos entrando por aquí. Muy bien. Esto pues históricamente tiene su contexto. Era una ciudad de los cananeos conquistada por José en su campaña del norte. Esto pues está en una cita bíblica, Josué 12:22. Josué 12:22, lo que quieran ir pues ya al contexto histórico. Ese es el contexto histórico. A ver, la otra ciudad que tenemos es la ciudad que está hacia Siquén, en la montaña de Efraín. Es la otra ciudad de refugio que está hacia el oeste. A ver, vamos a ver qué significa Siquén. Muy bien. Entonces, a ver. Ok, vamos por acá. Esto viene del Golán,
Y la palabra Golán, ciudad de Basán, asignada a Manasés. No, perdón, corrijo. Esto es un complemento de lo que estábamos hablando de la otra ciudad. Un complemento de la otra ciudad que estábamos hablando, que era justamente Kadesh, lugar sagrado, lugar santo. Entonces, en este lugar también está ubicado el Golán. El Golán. Entonces, la palabra Golán significa discordia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Es un lugar donde debe morir la discordia, donde no hay lugar para la discordia. Se debe crucificar la discordia. Ustedes se imaginan llegar a un refugio sin que ustedes sean santas. Pensar tan infantilmente de que porque se pronunciaron fórmulas, la Virgen va a hacer el trabajo de manera mágica, porque yo simplemente observé fórmulas de 30 o 33 días, o visité santuarios, o compré litros y litros de agua bendita, y litros de aceite exorcizado, y kilos y fardos de kilos de sal exorcizada, y containers de sacramentales. Entonces yo, como ya tengo eso, voy para un refugio. Mentira del diablo, engaño del diablo. Acontece que esto tiene que ver con la santidad. Digan conmigo, el Espíritu Santo. Pero a ver, vamos a tener que hacerlo con fuerza. El Espíritu Santo no es magia. Piense, reflexione en eso. Porque ese es uno de los problemas de las falsas devociones. San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, que justo en la reunión de mañana, en el encuentro de mañana, van a haber disponibles tratados. No estaban dispuestos para hoy, pero sí mañana. Quiere decir que si usted quiere uno, ¿qué tiene que hacer? Si usted quiere uno, ¿qué tiene que hacer? Ir mañana. Wow, qué técnica la suya. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, mañana, porque es que nos quedan pocos realmente, entonces queremos dar también la oportunidad a que los que vayan mañana pues puedan tener. Se trata de eso. Entonces, mañana que haremos ya el tema mucho más en ampliado sobre el fin de los tiempos. Esto es como un ángulo, un apéndice importante. Entonces, el Espíritu Santo no es magia. Reflexione, piense sobre eso. Porque San Luis María Griñón de Montfort nos habla de las 7 falsas devociones, y dentro de las 7 falsas devociones, que son los 7 artilugios, mentiras, engaños, en los que el enemigo nos confunde, nos enreda, nos desvía, nos tergiversa, nos engaña, nos manipula, y métale todos los adverbios sustantivos que usted quiera de aquí en adelante para definirlo. En relación a la consagración, y entonces él habla de los falsos devotos presuntuosos. Diga, falsos devotos presuntuosos. Y entonces usted se preguntará, ¿y será que yo soy una presuntuosa? Entonces ciertamente es uno de los tremendos engaños del demonio, que nos confunde. Ángel caído, astutísimo e inteligentísimo. Así enseña la homilía famosa de Pablo VI del año 73. Cuánto me temo que el humo de Satanás ha entrado por las hendiduras del santuario. Dice así, ¿verdad? Pablo VI en esa famosa homilía. Y él da toda una catequesis impresionante, increíble, sobre cómo opera, cómo trabaja, qué pervertido y pervertidor es el demonio, ángel caído, astutísimo e inteligentísimo. Más que usted y todos nosotros juntos, pero por supuesto, no más.
no más que la Santísima Virgen María, pero sí más que nosotros en nuestra condición humana. Así las cosas, San Luis dice que los falsos devotos presuntuosos sufren de una, diga conmigo, ilusión diabólica en relación a la Virgen María. Una ilusión diabólica en relación a la Virgen María. Y parte de esa ilusión diabólica en relación a la Virgen María es la falsa devoción presuntuosa. Creer que yo me voy a salvar por el solo hecho de que pronuncio fórmulas, tengo sacramentales, visito santuarios en el mundo, voy ante la Basílica de Guadalupe, lloro delante de ella, pero no me convierto, no obedezco, no cambio. Ilusión diabólica. Y creo que así, igual, como dicen muchas profecías, va a venir un ángel con una llamita de fuego a llevarme a un refugio. Tal vez la llamita de fuego que se aparezca sea quien sabe la de quién. Despiértense y salgan del engaño. Al reino de los cielos no entra nada manchado y nada sucio. Porque el capítulo 22 de Apocalipsis, que aplica para el reino de los cielos, también aplica para los refugios. Sí. Cuando usted va al capítulo 22 dice, a ver, ustedes han leído la Biblia, yo sé que ustedes saben, nada sucio, manchado, entrará en el reino de los cielos, dice ese capítulo, ¿verdad? O lo han oído alguna vez, ¿verdad? Ah, y entonces eso no aplica a los refugios. Entonces hay un trabajo que hacer, queridas hermanas. Hay un tremendo trabajo que hacer antes. Digan conmigo, hay que poner la casa en orden. Digan conmigo, esto no es con emoción, es con santidad. ¿Qué cosa? ¿Sigo con el tema o cambiamos y hablamos de otra cosa? Porque me dijeron que hablara de esto. Bueno, vamos a ver. Entonces, Discordia, Golán, en Ciudad de Bazán, asignada a Manasés, forma parte también de este lugar de Kadesh, que es hacia el oeste. Entonces, discordia es eso, es la muerte de la discordia y lo que explicamos de todo esto de los falsos devotos. Pudiera entrar a hablar sobre los falsos devotos presuntuosos del tratado, sería bueno. Vamos a ver. ¿Va a doler? ¿Sigo o no sigo? Ok, así se entra con valentía, así es. Digan conmigo, el reino de los cielos entran los valientes, no los cobardes. Y no es un invento mío, es textual, está del Evangelio. Váyase ya al capítulo 20 de Mateo. El reino de los cielos sufre violencia y es arrebatado por los valientes. Amén. Y no en balde el apóstol Pablo, cuando habla al final de la armadura de Dios, capítulo 6 de los Efesios, verso 10 y siguiente, sobre todo en el verso 18, dice: oren por mí para que el Espíritu Santo me dé espíritu de valentía. Dice así, ¿verdad? De nuevo, usa la palabra de nuevo. De nuevo es eso, que es una persona estoica, valiente, arrojada, dispuesta. Así le rebanen el pescuezo. Muy bien. Entonces el apóstol Pablo no dice: yo soy valiente porque soy muy macho. No, necesito oración.
pide oración porque él sabe que la fuerza de valentía no está en él porque sea su condición humana, sino que le viene ¿de dónde? De una fuerza del Espíritu Santo, de una fuerza de Dios, porque nosotros, nuestra condición, queridas hermanas, somos muy cobardes, somos miedosos y necesitamos entonces de esta preternaturalidad o sobrenaturalidad que nos puede dar el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de los falsos devotos rápidamente. 93, 90, aquí está. Vamos a ver, el tratado que San Luis nos habla sobre esto. Aquí está. Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de los mundanos. Ese tipo de personas van a los refugios. Vamos a ver si nosotros somos estos, ¿no? Porque estos hacen la consagración también, hacen Ave Marías, visitan santuarios, tienen sacramentales, bajo el hermoso nombre de cristianos y de devotos de la Santísima Virgen. ¿Viste? Son cristianos y devotos de la Virgen. Muy bien. Esconden, vamos, repitan ustedes conmigo, queridas hermanas. Vamos a ver, ¿cuántos son? Esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia. Y de paso pone un etcétera ahí. O sea que son más. Entonces, son devotos de la Virgen, pero son orgullosos, avaros, lujuriosos, ebrios, perjuradores, maledicenses e injustos, pero devotos de la Virgen. Es increíble, ¿verdad? ¿Cómo puede ser posible esto? Vamos a avanzar. Duermen pacíficamente en sus costumbres perversas sin hacerse mucha violencia para corregirse. Vieron que el reino de los cielos sufre violencia y es arrebatado por los valientes. Entonces, cuando yo me consagro al corazón inmaculado de la Virgen, me debo violentar. No es que usted se va a cortar con un cuchillo, no es que usted se va a dar con un látigo, no. Pero usted se tiene que violentar. ¿Qué es violentarse? Digan conmigo, consagrarse a María es violentar mi deseo y mi voluntad. ¿Sí o no? ¿Y usted lo hace? Pero quiere ir al refugio. ¿Qué dijo la Virgen? Hágase en mí. Ese es el ticket de entrada para el refugio. ¿Cuál? El Inmaculado Corazón. Amén. El Inmaculado Corazón. Ese es el refugio. Entonces, sigue aquí, avanzando acá. Wow, lo que dice aquí es... Yo quisiera no decirles esto, pero lo dice aquí el Espíritu Santo. Dice: duermen pacíficamente sus costumbres perversas sin hacerse mucha violencia para corregirse. Muy bien, entonces continúa. Confiados. Pero aquí voy a tener que cambiar el género. Confiados en que son devotas de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismas que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión, ni se condenarán, porque rezan el rosario. ¿Ustedes rezan el rosario? ¿Rezan el rosario?
Estos también. Porque rezan el rosario, ayunan los sábados. ¿Ustedes ayunan? ¿Ayunan? Estos también. Pertenecen a la cofradía del Santo Rosario. ¿Ustedes pertenecen a algún movimiento de la Virgen? ¿Sí o no? Estos también. Además, dice, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, al escapulario u otras congregaciones. Llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen. ¿Ustedes llevan algún sacramental de la Virgen? ¿Lo llevan ahora puestos? Estos también. Uy, hermano, ¿por qué vine a esta charla? ¿Por qué no me quedé más bien en la casa? Bendito Dios. Y entonces miren la afirmación. Vean ustedes lo que le revela aquí el Espíritu Santo. Y miren esto, entonces vean ustedes, estos presumen, presuntuosos de presumir, ¿verdad? Estos presuntuosos dicen que Dios los perdonará, que no morirán sin confesión. No es la misma idea y yo iré al refugio. Eso no es lo mismo. Yo iré al refugio. Porque yo rezo el rosario, ayuno, pertenezco a X movimiento y tengo kilos y kilos de sacramentales encima. Está aquí. No lo digo yo. Está aquí. En el tratado. Por eso este libro es el más odiado por el diablo, que no quiere que usted lea, que usted entienda, que usted comprenda, que usted viva. Vamos viendo por qué es tan odiado este libro. Cuando se les dice que su devoción, wow, mira qué fuerte esto, ¿no? Cuando se les dice que su devoción o la consagración que han hecho, o en el estado de consagración que se encuentran, cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica, ¿cómo la llama San Luis? Ilusión diabólica. Qué astuto es el demonio, ¿verdad? Ilusión diabólica y perniciosa presunción. La palabra perniciosa significa que tiene poder de hacernos perder. Perniciosa, que nos pierde. ¿Y nos pierde a dónde? ¿A dónde? ¿A las Bahamas? ¿A dónde nos pierde? Al infierno. Perniciosa, es decir, una presunción que es perniciosa, que tiene el poder de hacer perder tu alma. Trampa de Satanás. Y agrega lo siguiente: capaz, la palabra capaz es que tiene capacidad, poder, capaz de llevarlos a la ruina. La ruina es simplemente que se les acabe el dinero en la cuenta de banco. ¿O qué tipo de ruina está hablando acá? La peor de todas, ¿no? ¿Cuál? La perdición eterna. Llevarlos a la ruina, cuando se le dice todo esto, ¿no? Dice aquí, se resiste a creerlo. Pero ustedes sí lo creen, gracias a Dios. Amén. Ustedes sí lo creen. Quiere decir que si ustedes lo creen, entonces ustedes van a decir conmigo, y yo me incluyo, somos falsos devotos presuntuosos. Porque usted se lo cree. Porque yo no puedo cambiar el mal que primero no quiero aceptar que tengo. ¿O sí? El cambio parte de yo aceptar la verdad, aunque ella duela. ¿Amén?
Y que esto me lo digan así, se llama amor. Amor. Está bueno el mensaje, ¿verdad? Cargado de puro bonito, lindo. Amén. ¿Ves por qué es el libro más odiado? Ella me preguntaba hoy en la mañana, sí, el libro más odiado, y sí, caramba, ¿no? Y no, pero ahí está, ¿no? Por eso es el más odiado, que el enemigo no quiere. Entonces sigue así. Uy, hermano, pero es que nunca nos hablaron de esto de las falsas devociones de esta manera. Yo me he leído esto no sé cuántas veces. Bueno, bendito Dios, hoy lo estamos entendiendo, lo estamos comprendiendo. Responden que Dios es bondad y misericordia y que no nos ha creado para la perdición. Eso lo he escuchado antes. Dios es amor. Porque Dios es amor. Eso no es así. Porque Dios es misericordia. ¿Lo ha escuchado? Ese Dios así no es. Dios es compasivo, misericordioso, pero no estúpido. Diga conmigo, Dios es amor. Dios es misericordia, pero no tonto y estúpido. El único tonto y estúpido, ¿quién es? Uno. Amén. Como que no veo mucha sonrisa. Amén. Menos mal se está grabando, ¿verdad? Amén. Porque algunos dicen, uy, qué bueno que se está grabando para que otros también les caigan encima. No sea yo la única que está llevando aquí las ollas en la cabeza. Como gata ladrona, que salen, llevan más palos que en misa, ¿no? Gata ladrona. Dios mío, bendito sea el Señor. A ver, entonces dice, responde que Dios es bondad y misericordia, que no nos ha creado para la perdición. Bueno, que agrega una serie de cosas, ¿verdad? Que dice que no hay hombre que no peque, que no morirán sin confesión, que basta simplemente con decir, Señor, yo pequé, soy pecador, a la hora de la muerte, y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, y oiga, se viene lo que dicen, no, eso no es así, Dios es amor, Dios es misericordia, yo he consagrado a la Virgen María, rezo rosarios, he ido a los santuarios, he ido no sé cuántas veces a Medjugorje va, Medjugorje viene, voy allá y voy y vengo, y va y viene, ¿cuántas veces he ido a Medjugorje? 200 veces. Por tanto, yo ya estoy lista para el refugio. Entonces dice, y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, ¿vieron? Que van a los santuarios, que rezan rosarios. Y añaden que son devotos de la Santísima Virgen, que llevan el escapulario, que rezan todos los días, puntualmente y humildemente, 7 Padres Nuestros y Ave Marías en su honor, y algunas veces el rosario o el oficio de la Santísima Virgen, y que ayunan. Todo eso lo hacen los devotos presuntuosos. ¿Vieron? Todo eso lo hacen los devotos presuntuosos. Amén. Muy bien. Hijo. Gracias. Entonces, pues nos distrae. Entonces resulta que este es un tema que nos tenemos que revisar. Mire todo lo que hacen los devotos presuntuosos. Digan conmigo, rosario, así sea con lágrimas. Otra vez, rosarios, así sea con lágrimas. Sin conversión, es fariseísmo. ¿Qué crees tú? Como que sí, ¿verdad? Sí, sí. Huele a zorrillo, es zorrillo. Rosario, así sea con lágrimas, sin conversión, arrepentimiento, cambio, ¿no? Todo lo que significa la conversión,
es fariseísmo. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos? Porque vosotros la voluntad de vuestro Padre hacéis, ¿no? Capítulo 6 de San Juan. Porque vosotros la voluntad de vuestro Padre hacéis, y vuestro Padre es el diablo. Se lo dijo Jesús a los fariseos, ¿sí o no? Y Rosario, aún con lágrimas, sin conversión, es fariseísmo, es decir, ilusión diabólica. Ilusión diabólica. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pero a mí me invitaron a esta charla porque me dijeron que me iba a sentir muy bien, que iba a hablar muy bonito de la Virgen, que nos iba a hacer llorar, que nos iba a llevar a la Luna, a Júpiter, a Saturno, nos iba a regresar y nos iba a volver a llevar, y que eso iba a ser emocionante. Así somos, ¿verdad? Así somos. Porque el diablo ha dañado nuestros sentidos en el mundo. Ha hecho un trabajo. Hollywood ha dañado nuestra parte sensual. Cuando digo sensual no me refiero a sexo, sino sensual de sentidos. Hollywood, con todas sus películas, ha dañado nuestra parte sensual. Sí. Nos ha extraviado los sentidos. Es un daño terrible que han hecho las películas. Las malas, me refiero, las malas películas. Pasa que casi que de 100, ¿cuántas son buenas? Una. La mayoría todas están infestadas y contaminadas. Hoy, sobre todo hoy. Antiguamente pues eran menos, pero hoy que prácticamente todas son vómito de Satanás. Todas son vómito de Satanás. Muy poquitas, una que otra, es que se salvan. A ver, vamos a continuar aquí. ¿Qué sigue? Entonces dice aquí: para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más. Digan conmigo: el falso devoto, presuntuoso, externo, insiste en no reconocer su condición. Esa es una característica del presuntuoso. Muy bien, entonces dice así: para confirmar sus palabras y enceguecerse aún más, alegan hechos verdaderos, sí, algunas veces sí, porque la Virgen tuvo misericordia, hizo tal milagro y ella va a intervenir, sí, no te agarren, no agarramos así, eso se llama descontextualizar a la Virgen. Es tan perverso este espíritu de ilusión diabólica que obra en las personas, que se atreve a descontextualizar a la Virgen, es decir, toma un hecho donde la Virgen actuó con misericordia, ¿no?, un milagro, y saca una parte y arma un pretexto agregando otro contexto. El diablo es astuto y experto en eso, y lo hace a través de nosotros sin que nos demos cuenta. El diablo es experto en descontextualizar los milagros de la Virgen. Entonces es esto, por ejemplo, cuando dice aquí, alegan hechos verdaderos o falsos, pero poco importa, que han oído, que han leído, en que se aseguran de que personas muertas en pecado mortal y sin confesión, gracias a que durante su vida rezaron algunas oraciones o cumplieron algunas devociones en honor de la Santísima Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta que se confesaron, o a la hora de la muerte obtuvieron de Dios, por la misericordia de la Santísima Virgen, el perdón y salvación. Ellos, por tanto, ellos, pero tengo que poner ellas, pongo ellas esperan correr la misma suerte.
Entonces, mire qué astuto es el enemigo, ¿no? Nos engaña. Entonces, nos tiene engañados en esto y de repente el enemigo me pone a ver un milagro auténtico, genuino en la vida de otra persona. Y como yo veo que la Virgen hizo eso en la vida de otra persona, entonces yo pienso que no va a ser conmigo, pero yo no cambio. ¿Cómo se llama eso? Ilusión diabólica. Nos engaña. Nada en el cristianismo es tan perjudicial a las gentes como esta presunción diabólica. Porque, y esto es tremendo lo que dice aquí. Wow. Porque ¿cómo puede alguien decir que en verdad o con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen? ¿Usted ama y honra a la Santísima Virgen? ¿Sí o no? Estos también. Mire cómo dice, que ama y honra a la Santísima Virgen, mientras que con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo su Hijo. Si María, la Virgen, se obligara a salvar por su misericordia, que la tiene, sin duda, a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Palabra del Espíritu Santo, dada a la Iglesia a través de San Luis María Griñón de Montfort. Queridas hermanas, yo no sé, díganme usted cómo nos quejaron estos giros con el banco, altísimos y con intereses casi que impagables. ¿Es serio el tema de la consagración? ¿Es serio? Es serio. ¿Y por qué esta charla tiene esta rudeza? Porque la hermanita me dijo, háblenos de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y como estamos viviendo el fin de los tiempos, que son muy, muy peligrosos, por eso esta charla viene así. Porque nos estamos jugando el destino final de nuestra alma. Y con Dios no podemos jugar, y mucho menos con la Santísima Virgen María. ¿Cuántas dicen amén? No escuché. Amén. Uy, pero ojalá nos predicaran así en cada homilía. Oren para eso. Oren para que entonces descienda ese espíritu de predicación y se enciendan las homilías. Oren. Amén. No para que las consientan. Preparar la homilía. ¿Saben que hay que preparar la homilía con el sacerdote? Hay que prepararla. No, ese es trabajo de él. No, ese es trabajo suyo también. Usted tiene que preparar la homilía, es decir, usted ora ese domingo antes en la mañana, ora el sábado y le pide al Espíritu Santo que venga con fuego, con cuchillo y brasas encendidas. Y a cortar rabo y oreja. Amén. Y le dice al Espíritu Santo, no nos consientas, dinos la verdad. Y usted le pide al Espíritu Santo, toma al Padre, toma al sacerdote, pero tómalo. Y así duela, hazlo. Usted pide sí, ora sí, antes. Eso se llama preparar la homilía con el sacerdote. ¿Lo sabías? Pues claro, imagínense. ¿Estamos entendiendo? Qué tremendo esto, ¿no? A ver. Bueno, lo voy a dejar aquí para poder avanzar. Estamos coordinando. Yo quisiera preguntarle a usted a ver si está interesada, ¿no?
Estamos coordinando más adelante, en otro momento, que no sea muy lejano, es decir, un mes, mes y medio, volver a venir para hacer un retiro de profundización en estos temas. ¿Le gustaría asistir? ¿Sí? ¿Le gustaría asistir? Muy bien, gracias. No sé con quién puede hablar, coordinar con Joana, allá con la doctora, no sé, para coordinar eso. Hay otro grupo de hermanas que están interesadas y organizar un grupo y profundizar en esto. Y que nos digan la verdad. Amén. Que nos digan la verdad. Entonces vamos a avanzar aquí. Muy bien. A ver. Está inquieto el diablo. Está inquieto. Bendito Dios. Entonces, la otra ciudad de refugio. Amén. Y ahora sí le voy a hacer la pregunta. Le voy a hacer la pregunta. ¿Los presuntuosos entran en el refugio? Qué duro, ¿verdad? Dios. Yo pensé que esto era más fácil. Yo pensé que esto era magia. Y no es así. Entonces, Siquem es la otra ciudad que está hacia el oeste de las antiguas ciudades de Israel que eran de refugio. Vamos a ver qué es Siquem. Siquem es Shechem, se pronuncia. Es hombro, significa hombro, hombro, significa la palabra Siquem. Un nombre propio y el nombre de un distrito de una ciudad en la región montañosa de Efraín, en la parte central del norte de Palestina. Aquí el Señor se le apareció a Abraham y le prometió la tierra a sus descendientes. Abraham respondió construyendo un altar. Significa hombro, hombro. Entonces, tiene que ver Siquem asociado con el refugio. ¿Qué tiene que ver la figura del hombro? El hombro es justo donde Jesús lleva la cruz. ¿La llevó dónde? Entonces, ¿qué significará? Que al refugio se entra crucificado. Amén. Es decir, no en el sentido literal exacto de una cruz como la de Jesús, porque no aguantamos ni un centímetro y caemos fulminados, sino crucificar los sentidos, las pasiones que habla San Pablo. Entonces, a los refugios se entra crucificada. Díganlo, al refugio se entra con cruz. Bueno, eso significa uno. Vamos a ver. Aquí hay algo más. Ramot es otro lugar que había en este lugar también. Había un lugar que se llama Ramot, que es altura. Una de las ciudades de refugio en la tribu de Gad, y en otra parte llamada Ramot de Galaad. Que esta es la ciudad que está orientada, déjame ver, hacia el este. Hacia el este está Ramot de Galaad. La palabra Ramot, ¿sabe qué significa Ramot? Altura. En la vida espiritual, ¿qué significa la altura? Digan conmigo, deificación. ¿Sabes qué es deificar? Deificar es elevar el alma. La elevación del alma. Elevar el alma, hacer crecer el alma en santidad. Eso es deificar. Entonces, Ramot de Galaad, que es esta otra ciudad de refugio que está hacia el este, que forma parte de las ciudades de refugio del antiguo Israel, entonces está relacionado precisamente con esto, con la altura espiritual. Tener altura de espíritu. La altura de espíritu, ¿qué es? Penetración de espíritu.
vida espiritual. En otras palabras, como dicen los hermanos carismáticos, la renovación carismática, vida en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Amén. No vives por las pasiones, no vives por los deseos, no vives por los impulsos, no vives por lo que crees, sino por el Espíritu. Te impulsa el Espíritu, te mueve el Espíritu. Amén. Pero resulta que para poder vivir en el Espíritu, usted y yo tenemos antes que morir. Una muerte interior, digan, muerte interior. Hay que rebanarle el pescuezo al ego. ¿Lo entendió? Rebanarle, cortarle, decapitar, guillotinar la cabeza al ego. Para que podamos entrar en altura espiritual, en visión espiritual, en audición espiritual, en vocabulario espiritual, en olfato espiritual, en tacto espiritual. Amén. Y resulta que el cuchillo con el que se le rebana el cuello al ego, ¿sabe cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama el cuchillo con el que se le rebana la garganta al ego? Sufrimiento y humillación. Amén. Pero es lo que usted y la mayoría de los hombres, incluido yo, no queremos. No queremos ni sufrimiento ni humillación. ¿Sí o no? Porque el mundo, la televisión, las películas, Netflix, me dicen que no. Que yo tengo que abrazar ¿qué? El hedonismo, el placer, el poder y el poseer, que son las tres P del demonio: poder, poseer, placer. Y si yo hago aquí, por ejemplo, imaginariamente, ¿no? Hago las tres P, ¿no? Imaginariamente, ¿no? Hago, bueno, sería al revés. Ustedes me están viendo de allá para acá, entonces yo la hago así, ¿verdad? ¿Ok? La hago así, la hago así, ¿correcto? Si yo la volteo hacia arriba, ¿qué número queda? ¿Qué número queda? ¿Y esa es la marca de quién? ¿De la suegra? No, de la suegra no. ¿Es la marca de quién? De la bestia, del anticristo. Entonces, cuando tenemos una vida totalmente orientada hacia el poder, poseer y placer, todo lo que sea, el poder, el poseer, no solamente cosas materiales y dinero, personas y voluntades. Quiero poseer la voluntad de otro, poseer voluntades, vidas. Dominar, controlar, poseer. Poder poseer y placer, todo lo que dé placer, que produzca placer. Va siendo o termina siendo el marcaje de Satanás. No, es que yo no me voy a dejar meter el microchip y así entonces yo me salvo. Entonces, bueno, aquella persona no se dejó meter el microchip, pero se acostó con la vecina, con la de al frente, con la de arriba, con la de abajo, pero no tenía el microchip. Y se murió. Y llegó al tribunal de Cristo sin microchip. Y le dijo: Jesús, déjame entrar. Yo no me dejé poner el microchip. No te pusiste en el microchip, pero sí tenías el diablo adentro. ¿Estamos entendiendo? Amén. Bueno, bien, vamos a avanzar para que podamos abrir espacio a la comida,
porque pues andar recibiendo todos estos palazos y comiéndome esto, pues como que quién sabe si va a gustar mucho, ¿verdad? Bendito, los hermanos, ese picante está muy tremendo, está picando mucho. Bendito sea Dios. Yo le he dicho a los mexicanos que la mejor forma de purificar México, ¿cuál es? Que la vi y le dije, no comen más picante en un año. Listo, se acabó. Es la mayor prueba de purificación que México puede recibir. Se ríen los mexicanos, los sinvergüenza cuando se lo ven. También dice, eso es imposible, Dios no va a hacer eso. Bueno, muy bien. Entonces la otra ciudad, vemos aquí, que estaba, a ver, esta otra es Becer. Becer es, está hacia el este. Becer, muy bien. Entonces Becer tiene un sentido que se llama mineral precioso. La palabra Becer, con Z, significa mineral precioso. ¿Qué tendrá que ver eso como ciudad de refugio? A ver, el oro, para que sea oro, primero que tiene que recibir mucho que fuego para sustraerle las impurezas y apartar las impurezas y quede, ¿verdad?, el oro limpio, mineral precioso. ¿Cómo se entra en los refugios? Con fuego, acrisolamiento y purificación. Amén. Y este es el significado de las ciudades de refugio en el antiguo Israel. ¿Y será que tiene o no tiene nada que ver con los refugios de este tiempo a los que queremos entrar? Tiene que ver completamente. Es el texto más confiable porque está en la Biblia. Lo más confiable que podemos para entender cómo es este cuento de los refugios. Si es por magia o es por empeñada santidad. Si es por magia o empeñada santidad. Lo que nos da el derecho a poder entrar, o al menos que le llamen. Porque se escuchan muchas mensajes. Miren, sobre todo los refugios es una cosa increíble. Yo he oído hasta mensajes que dicen que debajo del océano hay refugios hechos solamente por la mano de Dios. Yo no niego que Dios no tenga el poder de hacerlo. Puede hacerlo si le da su santísima gana. Y uno en Marte, en Júpiter y allá, ¿cómo se llama el último planeta? Plutón. Si le da la gana a Dios, sí puede hacerlo. Puede hacerlo. Eso es Dios. Y hay algunas que rayan en ficción religiosa, fantasiosa religiosa, incluso algunos. Yo no quiero entrar a cuestionar si eso es verdad o no. Yo lo que quiero es primero pararme aquí y trabajar este tema. Trabajar este tema. Amén. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? La otra, el otro sentido, también significa, interesante, mineral precioso. El otro sentido que también tiene es lugar inaccesible, ciudad levita de refugio, una de las tres que estaban en el Jordán, asignada principalmente a la tribu de Rubén. La palabra inaccesible significa que no se entra fácil, o sí, que no se entra fácil a un refugio. Eso es lo que significa inaccesible. Y ese es el otro sentido que tiene la palabra Becer etimológicamente, que es una de las ciudades de refugio que había hacia el este, en el antiguo Israel. La otra que tenemos aquí, ya para ir finalizando, Hebrón. Hebrón. En Hebrón significa liga, confederación, alianza. Hebrón, eso es lo que significa Hebrón. Una de las ciudades más antiguas del mundo y que ha tenido varios nombres en diferentes épocas. Localizada a 32 kilómetros al sudoeste de Jerusalén, sobre la principal carretera hacia Bersebea. Cuenta con uno de los registros más largos de ocupación continua. El nombre oriental de Hebrón fue
Kiriat Arba. ¿Qué significa ciudad cuádruple? La palabra cuádruple es de 4 evangelios. Cuádruple. Muy bien. La palabra liga, confederación, alianza significa unidad. ¿Qué condición debe haber para entrar al refugio? Debes estar en unidad con Dios y con todos los que ahí están. Amén. Te quitaron el jabón en el refugio y lo usó ella. Y te alegras y te contentas porque te lo quitaron y ella lo usó. Unidad. Unidad. O te pones como una tigra diciendo que esto es mío y cómo te atreves. Entramos así en el refugio y nos vamos a devorar, ¿sí o no? A comer vivitos todo allá adentro, como leones. Entonces, la palabra liga, confederación es unidad. ¿Estamos preparados ahora? Conclusión. Para que podamos ir a la comida. Es verdad. Si el asunto viniera hoy, el asteroide, el tsunami de 1000 metros, el aviso, el milagro, el castigo, todo viniera hoy y pegue la carrera para los refugios, ¿estamos realmente preparados para entrar? No. Bueno, es la gran verdad que hemos dicho hoy. Es la gran verdad. Amén. Y entonces estamos con una misión, como muy interesados con... Ay, lo tengo que decir, hermanito. Lo tengo que decir. Morbo profético. Morbo profético. Por querer saber de todo eso, y mire cómo estamos. Hay una expresión campesina, es grotesca, ¿no? Es un poco grotesca, pero bueno, vale para iluminarlo, ¿no? Que dicen los campesinos en Colombia. ¿Y para dónde agarramos con ese pie hinchado y lleno de gusanos? ¿No? Es una expresión que se usa allá los campesinos para decir, mire cómo tengo el pie, ¿para dónde voy a agarrar teniendo ese pie hinchado y lleno de gusanos? Es una expresión campesina. Caramba, fuerte, ¿no? Pues mire cómo andamos. Y yo creyéndome que ya en una suite allá en los refugios, porque yo soy el hijo predilecto de María, soy la consentida de María, porque a mí me apapucha, ella a mí me quiere mucho. Sí, ella te quiere mucho, pero ella no es alcahueta. Ella no es alcahueta. Amén. Vamos a dar un aplauso a María. Amén. Un aplauso a la Santísima Virgen. Bueno, mi querida hermana, vamos a dejarlo hasta aquí. Y será entonces mañana donde tendremos esta otra charla, que es el To Be Continued, ¿verdad? Mañana que vamos a tener la otra charla donde ya entraremos a hablar sobre el rol, papel de la Virgen en el fin de los tiempos, características, rol, papel de los discípulos del fin de los tiempos. Todo esto lo vamos a ver mañana. Amén. Estamos hasta aquí. Vamos entonces a dar por finalizada esta charla.